tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. La cultura, la gente solo quiere distracciones, etcétera, y ya no está dispuesta a leer cosas que le cambien la vida. Cualquier novelista histórico tiene un espejo retrovisor, digamos, con el que ve hacia atrás, pero al mismo tiempo tiene la vista puesta hacia adelante. La dificultad principal de la literatura es poderte abandonar, poder liberar tu imaginación, pero al mismo tiempo estarla vigilando para someterla a un juicio severo. Bueno, aquí seguimos en el 11, gracias que sigue con nosotros y gracias que sigue en radio a través del 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Enrique Serna es un escritor de muchos libros, pero ha escrito el más reciente, un libro que ha llamado poderosamente la atención. Es un libro grueso, pero créame, de una, si me permite usted la expresión, fácil lectura. El libro se llama El vendedor de silencios y para todavía ponerle un subtítulo, tiene que ver con la vida de un periodista, en su tiempo en verdad famoso, influyente y brutal, que se llamaba Carlos de Negri. La idea de invitar a Enrique no es que le cuente todo el libro, porque vale la pena leerlo, pero que hablemos del ejercicio periodístico, de cómo llegó a este personaje y además también que hablemos de qué anda haciendo, ¿no? Así que, Enrique, bienvenido y muchas gracias que estás con nosotros. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Es un gusto. A ver, yo sé que te lo han preguntado muchas veces. ¿Cómo podemos definir a un personaje influyente, importante, de los primeros que salía en la televisión, con todas estas más defectos que virtudes, en el marco del país que éramos? ¿Cómo fuiste llegando a Carlos de Negri, a este personaje, Enrique? Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención la figura de Carlos de Negri desde que leí hace más de 25 años algunas anécdotas de su vida narradas por sus contemporáneos. Y me di cuenta de que la tarea que faltaba, ¿no?, para completar esa leyenda era reunir sus fragmentos que andaban dispersos, sí, no solo en testimonios, sino en conversaciones, ¿no? Andaban de boca en boca. Y que para eso pues, tenía que crear una columna vertebral, una trama verosímil, que pusiera las bisagras que unen a su vida privada con su vida pública, ¿no? Porque creo que en este caso esos dos mundos están muy estrechamente conectados. Sí. Porque yo creo que, por ejemplo, el machismo patológico de Negri tiene una clara correspondencia con el carácter autoritario del régimen al que servía. Sí. Porque la enorme impunidad que él gozaba, que decía Julio Scherer que tenía la misma impunidad del presidente de la República, mira, lo hacía más prepotente y atrabiliario con sus parejas, porque era un hombre que sabía que si les daba una golpiza y la mujer iba a la delegación a quejarse, él iba a salir en 5 minutos, porque era un influyentazo que tenía patente de corso para cometer cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, me llamaba la atención el personaje por otro motivo, porque a pesar de ser un personaje muy ensoberbecido, era al mismo tiempo bastante vulnerable, ¿no? Y tenía un talón de Aquiles que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza incluso que su ambición, ¿no? Y entonces, pues, la novela es el teatro donde los personajes libran batallas con sus demonios, ¿no? Y me pareció que sería interesante escribir una novela que estuviera narrada desde la conciencia de Negri, que era una conciencia en desintegración, sobre todo en los 2 últimos años de su vida, que son el presente. Sí, es la autodestrucción. Que son el presente de la novela, ¿no? Porque en esa batalla finalmente él fue vencido por sus demonios, ¿no? Sí. Hay una, Enrique, hay una revisión
a querer o no, entiendo que estamos en el centro con un personaje que se convierte en un personaje referente, importante, con más defectos que virtudes, pero hay una revisión de lo que era el ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico muy marcado por una entrega y por una complicidad total con el poder político. Sí, claro. En ese sentido también él es un arquetipo, ¿no? de la época, ¿no? No era el único, por supuesto, columnista político que era una marioneta del poder, ¿no? Había muchos en esa época cortados con la misma tijera, pero era el más destacado, ¿no? Y el que llegó a ser una especie de vocero extraoficial de la presidencia, porque en su columna dominical, Fichero Político, él hablaba a nombre del poder, ¿no? Hacía vaticinios, por ejemplo, si había por ahí un candidato que quería ser gobernador de Tabasco, sin la anuencia del presidente, que no tenía la bendición porque no había sido palomeado, ¿no? Entonces la manera de darle un coscorrón era a través de la columna de De Negri. Híjole, qué cosa, ¿no? Que digamos que él repartía premios y castigos, y por eso era tan temido, ¿no? Y por eso lucraba tanto con esto, con esta columna, ¿no? Porque todo el mundo quería aparecer bien ahí, ¿no? Y esto lo utilizó para enriquecerse más que ningún otro periodista de la época, ¿no? Era una forma de vida. Sí, por supuesto. Y no solo de él. Lo que pasa es que él era de los más importantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y otra fuente de ingresos para él grande, quizá la más importante, era la extorsión. Sí, claro. Porque él cobraba más por lo que se callaba que por lo que publicaba, ¿no? Exactamente. O sea, digamos que él se hacía periodismo de investigación, pero lo hacía para poderle extorsionar mejor a la gente a la que le averiguaba negocios turbios, por ejemplo, ¿no? Es un hombre que uno lo recuerda y en la novela queda perfectamente claro, con cantidades de dinero mayúsculas para su momento, capaz de hacer cualquier cosa, de moverse como quisiera con él y su familia, su mamá, para irse a París o para en cualquier momento, pero también para utilizar al poder político en su beneficio, las policías, la relación con Natalia. En efecto, él tenía un tren de vida fastuoso, ¿no? Y pues tenía su servicio, en este caso, con su última pareja, ¿no? Cuando ella quería huir al darse cuenta del energúmeno con el que se había se quería ir a Chihuahua, ¿no? Sí. Entonces él utilizaba sus contactos con los gobernadores para que pusieran a su servicio a la Policía Judicial del Estado hasta que llegaban a localizarla, ¿no? Eso era, bueno, brutal, ¿no? A ver, un poquito más de la novela para que al final nos digas cómo ves hoy las cosas en comparación a eso, porque al fin y al cabo también estás, de alguna otra manera, metido, involucrado en lo que hoy sucede vía escritor, vía incluso artículos, lo que fuera. Hay personajes ahí que se mencionan, que siguieron sus huellas y que eran como sus herederos. Jacobo Zabludovsky, por ejemplo. Sí, Jacobo Zabludovsky se consideraba un discípulo de Carlos de Negri. Así mismos, claro, decía yo soy tu... Y él me contó ese episodio en el que van ambos a cubrir la visita de López Mateos a Washington, donde tuvo su primer encuentro con John F. Kennedy. Sí. Y entonces en el hotel de Negri le regala su máquina de escribir, como pasándole la estafeta, ¿no? Sí. Del nuevo vocero extraoficial de la presidencia, sí, ¿no? Yo creo que él debe haberse sentido un poco desplazado, ¿no? Por Jacobo Zabludovsky, porque a pesar de que él tuvo un programa de televisión que pasaba en el Canal 5 a las 11 de la noche durante muchos años. Y presumo, por lo que pasó, no sé si los ratings lo marcaban, un programa muy visto en la clase política. En la clase política. No creo que la gente lo soportara, ¿no? No, porque él camina un poco. Hay dos o tres cosas que cuentan son maravillosas, ¿no? Soy el de la tele, ¿no? No me reconoce o alguna cosa así, ¿no? Sí, claro. Él aparecía en el set, reproducía su oficina. Tenía de un lado la Virgen de Guadalupe y de otro lado la bandera de México. Qué interesante. Y cada vez que terminaba su programa decía, nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Y apuntaba con su dedo hacia el cielo. Porque otra característica suya era que él tenía un fervor religioso muy exhibicionista, ¿no? Sí. Que era un contraste terrible con su personalidad de golfo, ¿no? Claro, un golfazo. Era un golfazo. Oye, a ver, ¿fue importante, fue influyente entre la opinión pública o fue un factor ya sabes, ¿no? Te diría yo, en los escondites del poder?
No, yo creo que sí tuvo una enorme influencia en la opinión pública. Y a mí, yo quise compartir con mis lectores la perplejidad por el hecho de que un periodista tan descaradamente mercenario haya recibido varios doctorados honoris causa que le dieron universidades de provincia. ¿Y en el extranjero? Con decoraciones de gobiernos extranjeros. Fue considerado uno de los 10 mejores reporteros del mundo en ese momento. Y lo que pasaba es que él se había hecho una gran red de contactos internacionales, gracias a su don de lenguas, porque era políglota, ¿no? Y colaboraba en Time, en Life, y en el extranjero lo veían como el referente para cuando querían alguna información sobre México. Sí. ¿No? Oye, la otra parte, esta que tiene que ver con algo que no sé hasta dónde puede ser juzgado, digamos, yo tengo muy pocas referencias, y sobre todo tú que lo has investigado profundamente. ¿Era un buen o mal periodista en términos de lo que él hacía? Porque de repente era muy reconocido por algunas columnas, por entrevistas que hacía o cosas de este tipo. O sea, él era muy bueno en los reportajes de política internacional, por ejemplo. Claro. Porque ahí no tenía que autocensurarse, ¿no? Pero ahí viene la paradoja. Por ejemplo, en el año 68, a él lo mandan a cubrir la convención del Partido Demócrata en Chicago, ¿no? En donde eligieron a Humphrey. Y en esa convención hubo unas manifestaciones de jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Que fue reprimida con bastante dureza por la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y de Negri está ahí, ve muy de cerca la represión, le toca incluso un empellón que lo derriba en el suelo, ¿no? Y entonces escribe una crónica muy buena, ¿no? Muy bien escrita, con muy buena información, sabía perfectamente todos los factores que estaban en juego en la política norteamericana en ese tiempo, ¿no? Y acaba acusando de que ese acto fue fascistoide de parte del gobierno norteamericano, ¿no? Entrando en defensa de los jóvenes. Sí. Regresa a México y en ese momento está el movimiento del 68 en México. Y entonces él escribe uno de los artículos más abyectos que yo creo que se publicaron en esa época, titulado Ya basta, ¿no? Que era una retahíla diciendo, ya basta de que esos jóvenes vándalos no permitan que un trabajador honesto vaya a su trabajo porque bloquean las calles. Y en fin, ¿no? No solo lleno de mentiras, sino con un tono amenazador de que tengan mucho cuidado, jóvenes, porque la siguiente los van a reprimir. Van tras ustedes. Utilizando ese privilegio, entre comillas, que él tenía, que era que sabían que lo que decía de Negri era lo que decían los de arriba, ¿no? Sí. Como decía al final. No Dios mediante, sino sí, ahí sí eran los pinos, ¿no? Los del chac-chac, ¿no? Oye, a ver, la relación que tenía de Negri con el periódico y que tenía de Negri con Televisa, Telesistema Mexicano, era parte importante de lo que él hacía, o sea, las empresas se veían beneficiadas, Excelsior ¿quién era? De Becerra Costa, ¿no? En ese tiempo, y de Rodrigo de Llano, ¿no? Sobre todo de Rodrigo de Llano, ¿no? Que fue con quien de Negri tuvo una gran complicidad. Sí, ¿no? Porque Becerra Costa ya empezó a limitarlo, le quitó esa columna de los domingos, que era una gran fuente de ingresos para él, ¿no? Sí. Porque pues ya tenía cierto pudor Becerra Costa de tratar de sanear un poco el periódico, ¿no? Y además ya era grande, Becerra Costa. Sí, porque él ya tomó la dirección de Excelsior cuando ya era muy grande y estuvo solo 5 o 6 años. Sí. Ahí. A ver, otra cosa. Los periódicos y Televisa y Telesistema Mexicano sabían perfectamente cómo se manejaba de Negri, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que lo que él tenía como programa era más bien una concesión al gobierno, que era el que quería tener ahí. Más que pensar en Excelsior, claro. Sí, no creo que es algo que le hiciera mucha gracia a la empresa. A Excelsior, ¿no? claro. Pero pues estaban obligados porque finalmente también ellos tenían esa simbiosis entre la televisora y el poder, ¿no? Oye, un asunto que es muy importante, sobre todo yo diría que a lo mejor lo podemos traer en el tiempo y es un poquito más actual, más en la memoria colectiva. Esta relación que establece con Julio Scherer, cuando Julio Scherer había sido menospreciado, ¿no? Hecho a un lado constantemente por De Negri, cuando trabajaba en Excelsior, y de repente don Julio aparece como director del diario. Sí, que creo que es la confrontación entre... Es muy bueno ese diálogo entre ellos, ¿eh? La verdad es sensacional ese diálogo en el libro. Pues sí, Julio Scherer excluyó a De Negri a partir del
mediados del 69 en adelante. Sí. Y él ya no volvió a colaborar, él tenía siempre una columna en la página 3 y sus reportajes se publicaban siempre en primera plana, ¿no? Y de pronto él desaparece y cuando se va a cubrir el lanzamiento del Apolo 11 en Cabo Cañaveral, escribe crónicas que ya no le publican en el periódico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, en esos arquetipos del periodismo mexicano, que son esos personajes, de Negri es el anticristo y Scherer es el ángel exterminador. Mira, claro. Porque fue, digamos, el que le dio la puntilla, ¿no? Porque ese derrumbe profesional de Negri también coincide con un derrumbe psicológico que lo lleva a un periodo ahí sí prácticamente de llegar a la locura, ¿no? Sí. Oye, hay al principio, creo que es al principio, no quisiera contar mucho para que el público no dejara de tener las ansias de leer el libro, que lo vale, por muchos motivos, pero hay una parte en una fiesta, me acuerdo con el arquitecto Rosel de la Lama, Micael Jauregui, Sí. En donde hay una mujer bailando. Sí. Y él, alcoholizado, que básicamente era alcohol, droga poca, ¿verdad? Sospecho que tal vez algo de cocaína para bajarse las borracheras, ¿no? Sí. Pero creo que principalmente era alcohólico. Oye, qué escena esa, ¿no? Qué brutal, ¿no? O sea, como él le prende fuego o intenta prenderle fuego a la muchacha que está haciendo el striptease ahí en medio de cuates, ¿no? Es una escena verdadera que a mí me narró un testigo presencial que estuvo en la fiesta. Fíjate que leyéndola como que acabas pensando que no es ficción. Eso es lo paradójico. ¿Me entiendes? En esta novela está mezclado lo verdadero con lo verosímil. Sí, claro. ¿no? Ándale. Pero lo curioso es que a veces lo verdadero parece inverosímil o demasiado exagerado. Y no, es cierto, eso ocurrió. Era un código entre ellos también, era un consenso. Se llegó muy lejos en ese momento, pero todos actuaban de la misma manera con las mujeres, ¿no? Bueno, no creo, porque Pregunto. puede haber hombres que sean mujeriegos, destrampados, pero que tienen caballerosidad, ¿no? Sí, que son caballeros. Y de Negri pues, era un patán con las damas, ¿no? Sí. Su relación con los presidentes buenísima, ¿no? Y cómo, oye, y algunos los trataba de manera un cuanto tanto despectiva, ¿no? A Díaz Ordaz. En privado, En por privado. supuesto, no. Nunca se hubiera atrevido a decir eso No, claro. en público. Sí, Sí, su momento de gloria es el sexenio de Miguel Alemán. sí, claro. Porque Hasta la apoda de una manera, ¿no? Algo dice. El jefe pluma El blanca. jefe pluma blanca, sí. sí, que era un apodo que le decían entre la gente de la clase política y de la alta sociedad mexicana, ¿no? Y en el sexenio de Miguel Alemán, ¿no? Llega al poder una camada de cachorros de la revolución, ¿no? Y de Negri encaja perfectamente en ese grupo. Hasta en edad. Porque él es hijastro de un prominente político que fue secretario de Agricultura con Obregón y de Industria y Comercio con Portes Gil, y que además fue embajador en varios países, por eso le aprendió Por eso tantas aprendió lenguas, tantos ¿no? idiomas, sí. Y entonces, pues aquí se siente como que es parte de esa misma élite y que les ha llegado el momento en que la revolución le va a hacer justicia a todo este grupo de juniors, ¿no? Sí. Y entonces viene esa rapiña salvaje desaforada, ¿no? Que creo que solo tiene parangón con el sexenio pasado, ¿no? Sí, no casualmente. Sí. De nuevo cachorros, de nuevo, ¿no? Como presuntamente nuevas generaciones. Oye, Enrique, ¿te ha llamado su familia? Bueno, la única hija que le sobrevive es Pilar. Sí. Su hija Pilar, que muy amablemente me colaboró conmigo. Tuvimos una entrevista en la que me dio una información valiosísima para entender, por ejemplo, el origen de su misoginia, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con un trauma de la infancia. Y el resto de su familia tiene otros parientes con los que no quisieron hablar conmigo, ¿no? De plano. Pero los otros dos hijos ya fallecieron. Tuvo otro hijo que se llamaba Carlos María de Guadalupe y Danae. Sí. Oye, ¿y de Natalia qué pasó? Bueno, tanto ella como el resto de sus esposas yo les cambié los nombres. Sí. Porque averiguar qué pasaba en la vida íntima de este personaje que murió hace 50 años pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo tuve que recurrir en este caso aquí sí a la conjetura y a la imaginación novelesca. Y entonces me pareció que los rasgos de carácter y las conductas que yo les atribuyo las convertían pues, casi por entero en personajes imaginarios. Entonces en ese terreno yo no quise jugar al historiador, ¿no?
porque creo que hubiera incurrido en una falsedad. En imprecisiones. Sí. Sí. Bueno, no sabes si sí o no. A ver, déjame cerrar la conversación preguntándote, Enrique Serna, ¿cambió el tiempo o no? ¿Somos distintos ahora o no? ¿La relación de los periodistas, en este caso, con un nuevo gobierno es diferente o no? ¿Qué alcanzas a ver? Bueno, ha cambiado muchísimo y para bien, sí. el periodismo mexicano. La figura del periodista mercenario no ha desaparecido, ¿no? Sigue existiendo, pero me parece que ya no se puede decir, como en aquella época dijo Scherer, que de Negri el mejor y el más vil de los periodistas. Sí. Porque yo creo que en la actualidad los mejores periodistas necesitan tener credibilidad, ¿no? No pueden ser viles. Y entonces tienen que tener independencia, libertad y distancia ante el poder, porque de lo contrario ellos mismos se van desprestigiando, ¿no? Y esto ha resultado muy benéfico para la democracia en México. Yo por eso quise también mostrar en esta novela que no todos los periodistas de la época de Negri en bloque, ¿no? Sí, claro, se nota, ¿eh? Eran corruptos. Sí, no se ve. Porque hubo casos pues prácticamente heroicos, como el de Jorge Piñó Sandoval, que dirigió además le reclama, ¿no? Que es un personaje importante de la novela porque tiene una larga conversación con él, ¿no? Fue el director de la revista Presente, que en tiempos de Miguel Alemán, a partir del segundo año, ¿no? Denunció todas las corruptelas de su camarilla, con fotografías de las mansiones que se estaban construyendo Fernando Casas Alemán, Beteta, en fin, todos los grandes personajes de esa época. Y que solo duró menos de un año porque le mandaron un grupo de matones a destruir la imprenta y luego le cortaron el suministro de papel, ¿no? Y después este hombre se tuvo que exiliar a Argentina, además porque tenía amenazas de muerte encima, ¿no? Y es curioso porque él fue el que llevó a De Negri al Excelsior. Sí, claro. Trabajaban juntos en el buró fantasma que abasteciendo de noticias a Salvador Novo, ¿no? Cuando eran jóvenes eran muy amigos, pero luego fueron siguiendo trayectorias divergentes, ¿no? Y bueno, yo quise introducir ese diálogo en la novela porque era una manera como que De Negri hablara con su conciencia, ¿no? Sí, oye, y también es muy interesante todo el incidente que crece con Salvador Novo, ¿no? A través de lo que publica, ¿no? Sí, es curioso en esto de la historia del Excelsior, porque el Excelsior es un periódico que ya tiene como una tradición literaria, ¿no? Sí, claro. Que empezó Novo con 8 columnas, esta obra de teatro, luego siguió Vicente Leñero con Los Periodistas, donde narra Golpe Excelsior. Y bueno, y mi novela creo que llena un hueco de lo que pasó en medio de esas dos cosas. De esas dos cosas, claro. Entre los 50 y 60, ¿no? Sí. ¿Te gusta cómo se lleva este gobierno con la prensa o no? ¿O qué ves? Bueno, yo creo que ese recorte de publicidad que hubo era necesario. Sí. Y creo que en eso el presidente hizo lo correcto, ¿no? Ha resultado muy doloroso para todos los que trabajamos en periódicos, revistas, radio, etcétera, pues porque produjo el desempleo de muchos compañeros y eso es triste, ¿no? Pero yo creo que este gasto tan desmedido de 3,000 millones de dólares del sexenio pasado, pues era una barbaridad en un país con tantas carencias. Sí. Y yo creo que sí es mucho mejor que eso se destine a obras de beneficio social, ¿no? Sí. ¿Te gustan las mañaneras? No mucho. No, creo que hay demasiada palabrería y demasiada megalomanía en ellas, ¿no? Sí, en eso. Oye, por último, ¿cuánto tiempo te llevó la novela? Bueno, yo empecé a investigar sobre De Negri desde hace unos 5 años. Me tuve que interrumpir por cuestiones de trabajo y seguí investigando y le empecé a escribir hace 3 años. Sí. Y en estos 3 años hablaste con la hija de De Negri y todo esto. Sí, y con otras personas que me dieron testimonios importantes. No, esta relación que guarda con otros colegas es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque marcan también. Él era una especie de tótem y además, de nuevo, ¿no? Los restaurantes, que ahí se gestaba todo, ¿no? Las fiestas en la noche, y hacer la columna a veces, porque seguramente se daba su tiempo para ella, un poco con ocurrencias, ¿no? Bueno, sí, él era un alcohólico, pero no un alcohólico que tuviera que beber diario y no pudiera soltar la botella, ¿no? Sí. Cuando él trabajaba, se concentraba en lo que hacía, sacaba su chamba, además con una gran capacidad de trabajo, porque escribía 3 columnas a la semana, reportajes kilométricos que se publicaban por entregas. Oye, y ahí era maquinazo, ¿eh? Sí, seguramente, abuela pluma, todo lo que escribía. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando bebía, no podía parar de beber
y además se volvía loco, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Lo que sería interesantísimo, que ya no se pudo, a lo mejor hubiera sido conversar con Evelia, ¿no? Sí, Secretaria, ¿no? sí, por supuesto. Imagínate lo que no vio la secretaria de Negri, ¿no? Sí, pero es difícil porque muchas de esas personas han muerto, ¿no? Sí, lo entiendo. Y ya, de hecho, muchas de las cosas que a mí me contó Pilar, su hija, ella las fue averiguando a lo largo de su vida en charlas que tuvo con amigos de Negri, Sí. porque ella pues quería también saber ¿Quién era su papá? quién más de su padre, y ellos eran los que se las contaban, ¿no? ¿Nos podemos sacar una foto de despedida, Enrique? Sí, por supuesto. Aquí para que salgas también allá atrás en nuestro álbum. Ah, qué padre. ¿No? Y muchas gracias que viniste, te agradezco. El 27 de septiembre presentas el libro, ¿verdad? Para recordarlo. Sí, el 27 de septiembre en la ¿En? Biblioteca Vasconcelos. ¿Y lo de presenta? Buenavista. Me lo va a presentar Carmen Aristegui, Filipo Lela Prun y Eduardo Antonio Parra. Eso está bien. Y luego supongo que tiras a la FIL y esas cosas, ¿no? Ahí deberá haber buenos debates, ¿no? Eso espero, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Javier. Pásenla bien, hasta la próxima. Adiós.